Ahí está. Ahora sí, entonces, comenzamos con la entrevista. Vamos a presentar con Noemí Pulido y de mi parte, Mercedes Jacobielo, entre las dos, estamos a cargo del módulo sobre gestión de las personas en el curso. Vamos a presentar a Regina Pacheco, que es profesora de la Fundación Getulio Vargas, ahí está, en el área de Administración Pública, nos acompaña desde San Pablo, nosotras estamos desde Buenos Aires, gracias a la magia de la virtualidad. Y Regina también es miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas, además de su vasta trayectoria en estos temas, pero nos interesa muy especialmente consultarle sobre una experiencia reciente que nos tiene muy intrigadas con Noemí, y por eso la convocamos para conversar, y es que recientemente organizaron una residencia, así es el nombre, ¿no? Porque suena como original, una residencia sobre gestión de las personas en el sector público. Entonces queríamos saber por qué este formato y de qué se trata esto, para empezar. Bien, con mucho gusto estoy aquí hablando con ustedes. Es un honor para mí participar de eso y hablar con ustedes, poder explicar un poco lo que ha sido esta experiencia muy fuerte, interesante de una residencia. Residencia es una traducción para el portugués de lo que es, en general en inglés se llama fellowship, que tiene muchos formatos distintos, ¿no? Puede ser, bueno, hay, Obama mantiene un fellowship y muchas otras iniciativas de fellowship que seleccionan personas para estar sobre un tema o por encuentros de tiempos en tiempos para trabajar sobre un tema. Entonces, nuestra residencia no reunió las personas, no vinieron a vivir juntas o trabajar juntas. Cada una siguió su trabajo normal, ¿no? En su actividad profesional. Lo hicimos durante 9 meses o 11 meses o menos, desde la selección hasta el fin, casi un año. La residencia era la idea de juntar esfuerzos para desarrollar un tema y también desarrollar las personas que participan en esta residencia. Entonces decíamos que la residencia no era en un lugar, pero que era en un problema, en un desafío, ¿no? Era en un tema. Así seleccionamos las personas, teníamos un consejo de curadores muy interesante, con un colega de Chile, Francisco Silva, una otra experta de Estados Unidos, Bárbara Nunberg, 4 brasileños. Lanzamos la idea, teníamos una financiación también de Instituto República, que se encargó de los costos, todos los costos de esta iniciativa. La idea entonces de residencia era de concentrar esfuerzos sobre un tema y hacer algo distinto del mundo académico, ¿no? Algo muy aplicado, algo muy aplicado a la resolución de problemas, porque entendemos que ese es el punto, es el mayor desafío para desarrollar profesionales, ¿no? Es de tratar de la resolución de problemas. Y entonces, esto que decías recién, mencionabas que había como un tema motivador, un tema rector, que estaba formulado en términos de un desafío, ¿verdad? Es, Entonces, ¿por qué usar ese formato de identificar un desafío? bueno, como nos interesaba el aspecto de solución de problemas, ¿no? Estamos hablando con profesionales que ya tienen experiencia, no es para muy jóvenes, ya gente que ya tenía 10 o más años de experiencia, ¿no? La idea de desafío es un movilizador para la acción, ¿no? Entonces, lo que nos interesaba no era solamente un análisis del problema, un diagnóstico, pero rápidamente experimentar soluciones o intentos de
mejoras para el tema, ¿no? Entonces el desafío moviliza a la gente, ¿no? El desafío es para enfrentarlo y enfrentarlo como un grupo. Entonces eso lo hicieron los participantes, que eran 14 personas escogidas de todo Brasil, de todo el Brasil, ¿no? Tuvimos una gran cantidad de inscritos, ¿no? Más ¿Cuántos? 470. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos eran los que se habían anotado? 470 Wow. inscritos, sí, de todo el país, ¿no? Seleccionamos 14 de ellos, entonces la idea de desafío es también un eje para aprendizaje colectivo de estas personas, ¿no? Porque trabajaron en equipos dentro de los 14, eran 4 equipos, pero había encuentros físicos, ¿no? Presenciales. Hicimos 6 encuentros en estos 9 meses, ¿no? A cada mes y medio más o menos teníamos un encuentro con todos los 14, los curadores, que llamamos los curadores, ¿no? Una manera de un aprendizaje dentro del pequeño grupo, pero también colectivo, porque lo que se pasaba en estas sesiones de esos encuentros era una especie de trabajo colectivo sobre el desafío, del subdesafío, el tema concreto que cada uno escogió para trabajar. O sea, eso también ha sido muy interesante porque nos permitió cómo los teams, los 4 grupos, tenían que aplicar el desafío en un caso concreto. A ellos de encontrar una organización para aplicar el desafío, profundizar el diagnóstico, proponer y experimentar unas acciones para eso, ¿no? Entonces, lo que hacíamos también en estos encuentros era un aprendizaje cruzado, porque teníamos grupos de tipos de profesionales en estos grupos distintos, ¿no? Eran 4 experimentos. Sacar comparaciones, sacar aprendizajes más allá del grupo, del equipo específico, lo hacíamos en estos encuentros de todo el grupo. Compartían los avances y había aprendizaje cruzado entre los equipos. Exacto, exacto. Lo que nos permitió comparar, por ejemplo, similitudes entre, bueno, tengo que primero decir el ¿Cuáles desafío. eran? Claro. Sí. Claro. También, bueno, un punto que me olvidé de hablar, la idea de desafío también era para que podamos fortalecer personas para cambiar cosas en el sector público, especialmente en la gestión de personas, ¿no? Entonces, experimentar que es posible promover cambios en gestión de personas en el sector público, mismo si no hay las reformas estructurales que necesitamos, ¿no? Es posible hacer cosas muy buenas dentro de una organización, en pequeñas escalas, de todo eso, ¿no? Entonces, el desafío ha sido, el tema general, la residencia en capital humano, pero el desafío ha sido cómo motivar a todos o utilizando incentivos no financieros, ¿no? Eso nos pareció que podría movilizar lo mejor de las personas para venir para la residencia también. Los que respondieron al tema es porque creen que es posible, ¿no? Les interesaba mucho intentar de hacer cosas en este campo de motivación de los funcionarios públicos, de la gente que trabaja en el sector público, sin tener remuneración variable o bonos o otras cosas así, que están muy de moda, ¿no? Incluso en Brasil, muchos gobiernos recurren a eso, pero sabemos que es muy, muy controverso, ¿no? Que los efectos no son los que se esperan muchas veces, que cuanto más interesante el trabajo de la persona, la tarea de la persona, menos cuenta
la remuneración adicional, ¿no? Entonces queríamos trabajar en este registro de motivación por incentivos no financieros. Esto también ayudó a atraer gente muy, muy interesante para la residencia. Regina, hay dos aspectos que me encantaría saber con qué visión hiciste el acompañamiento de esta experiencia. Un aspecto es sus entornos, los entornos de estas personas que fueron seleccionadas para una experiencia que su entorno otros no comparten. ¿Y cuáles son los factores de éxito, tu barómetro para medir en qué medida la experiencia tenía sus logros? ¿Qué factores miraste? Bien, las personas no trabajaron sobre sus propias organizaciones, ¿no? Una regla era que encontraran otra organización que no era parte de ninguno de los integrantes del equipo para trabajar. Entonces, por sus contactos, fueron a encontrar otras organizaciones dispuestas a entrar en el juego de del experimento, ¿no? Entonces, yo creo que no tuvieron problema en sus propios ambientes porque estaban trabajando con un otro ambiente, ¿no? Otra cosa muy interesante también era la diversificación de las personas, de la experiencia previa de las personas. Entonces, tuvimos en la selección con propósito de hacer un grupo muy diversificado, muy diverso, ¿no? Entonces tenía gente de sector público, pero también del sector privado, especialistas en gestión de personas, uno o dos, ¿no? Del sector privado, gente del tercer sector. Entonces, esta diversidad también ha sido muy buena. Creo entonces que no tenía problema por cada una en su organización, porque la idea no era aplicar en su propia organización. Buenísima, ¿no? La aclaración, porque yo hubiera creído lo contrario, hubiera creído que era de la... Y está bueno, eso. No, puedo decir cuáles son los cuatro temas. Bueno, un grupo trabajó con las inspectoras prisionales de una prisión femenina en Río de Janeiro. Bueno, una de ellas era de la profesión, ¿no? Era ella misma una agente penitenciaria, pero ya está en una posición de la carrera, era la coordinadora en el estado de Río de las 4 prisiones femeninas que hay en el estado. Este grupo entró, ¿no? Fue a trabajar dentro de la prisión con las agentes penitenciarias y ha sido una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte. Todos aprendemos mucho con eso, mismo los que no fuimos, ¿no? Porque se pasaban esos encuentros. El otro grupo trabajó con los policiales militares del comando de choque, no sé cómo llaman eso, en Río, que también es un tema muy complejo. En este grupo, el desafío, entendieron que el desafío era que el propio agrupamiento era muy fragmentado, con 3 o 4 identidades muy fuertes y muy distintas. Entonces, el tema era cómo hacerlos integrarse, ¿no? En cuanto que las agentes prisionales, el tema era cómo vencer el miedo, ¿no? Cómo desestresar, cómo sentirse mucho más fuertes para su rol, ¿no? Para desempeñar su rol de estar junto con las detentas para que un día vuelvan a la sociedad. El tercer grupo trabajó con agentes de fiscalización del medio ambiente en el estado de Ceará, en el nordeste del país, que estaban muy deprimidos moralmente porque había un escándalo
ha habido un escándalo una parte de los fiscales, todo eso. Entonces, el trabajo ha sido recuperar el enganche de los fiscales con todos los actores en torno de su trabajo, sea los científicos, los empresarios del turismo, de la industria, etc. Entonces, han trabajado en este tema. El cuarto grupo trabajó con profesores, con maestros de la red pública de la ciudad de Belo Horizonte, la capital Belo Horizonte, haciendo también pilotos en 3 escuelas, trabajando con los maestros y el director, no sé cómo llaman el director de la escuela, ¿no? Entonces, dentro del grupo, las personas trabajan en otras cosas, ¿no? Teníamos gente muy variada, entonces era donde encontraran un espacio para experimentar. Y para volver a la segunda pregunta de Noemí, ¿cómo podríamos seguir eso? Adoptamos en general un aproximado método de design thinking o de design estratégico para que, como un eje para el trabajo, repasábamos todo lo aprendido entre 2 encuentros en el encuentro siguiente, ¿no? Entonces, conversa con especialistas, después brainstorm de solución, identificación del problema raíz, brainstorming de soluciones, encuentros con los involucrados para diseñar soluciones, en fines, testar algunas de las ideas y registrar eso. Entonces, lo podíamos seguir en estos encuentros. También entre 2 encuentros, los curadores, cada uno seguía un de los grupos, ¿no? En los encuentros lo hacíamos colectivamente con una discusión de lo que ha sido hecho, las descubiertas, la interpretación, bueno, los aprendizajes cruzados, como dijiste, ¿no? Lo que hay en común entre, por ejemplo, agentes penitenciarios y fiscales ambientales, ¿no? Lo que hay en común entre profesores y tal vez policías o también, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante eso. Tengo 2 preguntas así como de detalle, siguiendo cómo era la metodología, la dinámica. Pero los grupos en la práctica, los que hacían la experiencia, iban documentando con videos, con documentos, con algún instructivo, para poder generalizar ese aprendizaje, para que quedara la memoria de la experiencia. Esa es una de detalle. Y otra de detalle es, a los encuentros, estos equipos que se estaban formando y desarrollando sus capacidades, ¿podían sumar algún aliado de la organización donde intervenían? Sí, Estoy imaginando que conseguían socios para la transformación. sí, porque sí, claro, socios distintos en cada caso, ¿no? Claro. En el caso de la prisión, la directora de la prisión ha sido una entusiasta del experimento, se involucró todo el tiempo, ¿no? No solo abrió para que el grupo trabaje, pero también estuvo junto, ¿no? En los ateliers, en los momentos de sensibilización, ¿no? Porque allí se descubrió mucho la importancia de la escucha, ¿no? Una mirada humanista para esas mujeres, ¿no? Que ha sido muy importante. Este grupo, por ejemplo, trabajó con arte para hacerlas hablar, ¿no? Con imágenes de arte para abrir un espacio de escucha del sensible, ¿no? Para los encuentros. Entonces, en este grupo, la directora de la prisión ha sido
muy compañera e entusiasta de la idea. En los profesores, los maestros en Belo Horizonte, la secretaria de Educación ha sido fundamental porque se interesó muchísimo, tanto que en Belo Horizonte esto continúa hasta hoy, se está expandiendo para todas las escuelas. Entonces empezaron con 3 pilotos y descubrieron cosas muy interesantes, que cada caso es muy específico. Por eso sos nuestra referente, Regina. ¿Sí? Por eso sos nuestra referente. Ah. Que nos traes innovaciones de las cuales aprender y conocer si esto es muy brasilero o podríamos replicarlo. No, se puede sí replicar. Yo creo que se puede inventar muchos formatos para hacer eso, ¿no? Teníamos unas condiciones especiales de poder ofrecer una beca para los participantes. Eso, bueno, hay que haber una financiación. A mí me parece que es importante porque, no porque es una motivación financiera, pero sino porque ayuda a construir un vínculo, un estatus de hacer parte del grupo, ¿no? Pero eso se puede hacer dentro de un país, se puede hacer dentro de una región, ¿no? Nosotros teníamos gente del país todo, pero podemos hacerlo en São Paulo, podemos hacerlo en un lugar. Yo creo que hay unas reglas que son básicas. Por ejemplo, la diversificación de las personas en el grupo. Eso es un criterio de suceso muy importante, ¿no? Que no sean todos de la misma organización, que no sean todos compañeros, a mejor que no se conozcan antes del experimento, porque la diversidad produce la innovación, ¿no? Produce este choque, esa interacción de miradas distintas, de gente que viene de experiencias distintas. Entonces creo que ese es un punto importante para a replicar la experiencia, la idea de que los participantes tienen que ser de trayectorias diversas, ¿no? ¿Y edades? ¿Y edades? ¿Edades? Edades también, hablamos de eso en los primeros encuentros. ¿Qué rango hubo? ¿Qué rango tuviste? Bueno, desde quizá 30 a más de 60. Bien. Esto hablamos en el primer día, ¿no? El interés de los grupos intergeneracionales, porque cada vez más nos separamos por edad, ¿no? Esto no está bien. Aprendemos mucho con los jóvenes aprenden mucho con los más viejos, de todo. Entonces teníamos también diversificación de edades. La otra, creo que es importante también, es esta idea de experimentación, ¿no? No es un grupo teórico, no es un grupo académico, no es un grupo para estudiar cosas indefinidamente. Sí, los grupos estudiaron muchísimo, leyeron muchas cosas sobre motivación no financiera, instrumentos no financieros, sobre cada caso en particular, lo que son las prisiones, lo que son las prisiones de mujeres, lo que son los trabajos de agentes de penitenciario, todo eso. Leyeron muchísimo, pero para informarse para la acción, y no para tornarse más eruditos sobre cada uno de esos temas, ¿no? Entonces creo que la experimentación también es fundamental. Un grupo curador o un grupo de seniors fuerte, creo que atrae mucho la gente. Y yo diría en caso de Brasil, por arriba de las preferencias partidarias, porque tenemos un país muy compartido ideológicamente. El grupo escogido ha sido de gente de distintas, que son conocidos, ¿no? Muy conocidos, de distintas orientaciones políticas, pero todos muy fuertes en la idea de mejorar e innovar en el sector público, ¿no? Yo para terminar... Solo el último punto que yo recomiendo en la replicación o de hacer una residencia es esa idea de aprendizaje en pequeños grupos, en pequeños teams, en pequeños equipos,
colectivos de intercambio de varios. Yo creo que eso es muy, muy, muy interesante. No, agradecerte muchísimo, pero además a mí me da una curiosidad particular y una es técnica y es dónde se puede leer algo de la experiencia que han hecho en Sí, internet, cómo la buscamos. Y la segunda es qué aprendiste vos desde la invención hasta este momento sobre este proceso. Vos, Regina Pacheco, persona que también está desarrollando sí, como profesional latinoamericana, ¿no? muchísimo, muchísimo. Siempre, ¿no, Noemí? Aprendemos siempre, ¿no? Nunca paramos, nunca estamos satisfechas y tenemos que aprender todo el tiempo. Bueno, lo que está escrito está escrito en portugués. No tenemos todavía publicado en otros idiomas. Tenemos el sitio internet, que es que está Residencia en Capital Humano, que es republicafellows.org. Perfecto. Lo vamos a publicar el sitio porque habrá personas que quieren saber más, ¿cierto, Mercedes? Lo agregamos al pie del video, que lo vamos a subir a YouTube, así que debajo ponemos la referencia, así lo buscan quienes quieran verlo. Eso. Para mí ha sido, bueno, de una parte una inmersión fuerte en una nueva metodología. Yo había trabajado un poco con Design Thinking, pero en oficinas de 2-3 meses en la Getulio, ¿no? En el ambiente profesional, pero de una maestría profesional y todo eso. Entonces, trabajar con una cosa nueva para mí, yo no soy experta en Design Thinking y nada de eso, pero también era un experimento, ¿no? Experimento para mí de intentar nuevas metodologías. La otra cosa han sido descubiertas increíbles, como por ejemplo el tema de que para los maestros lo que tienen que trabajar es la resiliencia y no el propósito. El propósito están muy, muy ciertos, muy seguros de que tienen una misión muy importante de poder cambiar la vida de los niños, para el futuro de los niños, ¿no? Entonces eso está muy claro. Lo que pasa es que encuentran dificultades mucho mayores de lo que le pensaban antes de ingresar, como niños que vienen con señales de violencia doméstica, como pocos recursos, clases muy grandes. En ese momento les falta la resiliencia, ¿no? Entonces, yo pude aprender muchísimo de cada grupo. La idea que hablar del sector público es muy amplio, ¿no? Cuando entramos en las características de las profesiones, cuando entramos en los ambientes de trabajo, cuando entramos en las necesidades de los desafíos que los distintos grupos que están muy en contacto directo con el ciudadano no tienen que enfrentar, podemos aprender muchísimo y pasar de un discurso general para cosas muy concretas de cómo mejorar, preparar a estas personas para que sigan fuertes en su trabajo e entreguen más a los ciudadanos, que es el sentido del Estado, ¿no? Entonces creo que a mí ha sido una oportunidad de reafirmar, ¿no? La creencia de que es posible cambiar, de que hay mucho que aprender, de que los discursos generales no llegan, si no llegas al concreto, ¿no? Los discursos generales son un poco amplios, muy amplios para cambiar la Para realidad. transformar nada, Sí. realmente. Y volviendo al principio, porque, perdón, ¿no? Pero volviendo al principio y como empezamos, que es lograr encontrar el margen de acción para lograr un cambio en la escala que sea, la organización, la unidad, lo que sea, sin esperar la gran discusión de la macro, que siempre los cambios institucionales son tan lentos y cuando uno los piensa globales, se pueden transformar en una traba tan fuerte que termina tirando abajo las posibilidades de cambio
en los otros niveles, así que me parece que es maravillosa la idea. Buenísimo, entonces lo damos por cerrada la conversación, aunque nos quedaríamos acá, creo. Pero estamos orgullosas, Regina, de tenerte y de compartir este conocimiento y esta experiencia que tenés entre todos los que tomen nuestros cursos. Buenísimo. Hemos democratizado tu aprendizaje. Yo soy Nos muy despedimos entonces. grata a ustedes por la oportunidad de hablar de eso, que me emociona siempre cuando hablo, Buenísimo. porque ha sido realmente una buenísima experiencia. Muchas Gracias, gracias. Regina. Te saludamos desde acá, desde Buenos Aires. Nos vemos. Gracias. Adiós.